Eh, Hola a todos, mi nombre es Dani Gómez y hoy les voy a hablar sobre la introducción a la programación. La programación es una de las herramientas más importantes del mundo actual, ya que nos permite crear todo tipo de soluciones tecnológicas, desde aplicaciones y videojuegos hasta sistemas que usamos en empresas, hospitales, incluso en nuestros teléfonos, en el hogar, en la sociedad. ¿Qué es la programación en sí? La programación es el proceso de crear instrucciones a base de una computadora puede entender y ejecutar. En otras palabras, consiste en decirle a una máquina qué hacer y cómo hacerlo, usando un lenguaje que pueda interpretar, llamado lenguaje de programación. El objetivo de la programación principal es de resolver problemas. En cada programa que usamos, como una calculadora, una página web, eh, para crear, para cumplir una función específica, ¿ya? Siguiendo pasos lógicos diseñados por un programador. El lenguaje de la programación, existen muchos lenguajes de programación. Cada uno tiene sus usos y características. Por ejemplo, Python se usa mucho en inteligencia artificial y en análisis de datos. Java, una aplicación móviles y empresariales. C++, en videojuegos, en software, de alto rendimiento. En JavaScript para el desarrollo web, en Python. ¿Cómo piensa un programador? Un programador no solo es escribir códigos, también es pensarlo de forma lógica y estructuradas, resolver detalles pequeños a más grandes, y encontrar soluciones de paso a paso. Por eso se dice que la programación también enseña a pensar, diseñar, estructurar, tener imaginación, resolverlo de forma específica y coherentemente, obviamente. Etapas de la básica de la programación es análisis del problema, diseñar el algoritmo o los pasos siguientes, escribir el código en lenguaje de programación, probar y corregir errores, y ejecutarlos. También empezar en el enunciado de dar un problema, analizarlo, cómo lo vamos a resolver y ya. La importancia de la programación. La importancia de la programación es esencial, ya que casi todas las áreas de la educación, la medicina, la industria, el entretenimiento y más. Aprender a programar no solo es permitir las tecnologías, sino también entender cómo funciona el mundo digital en que vivimos. En resumen, la programación es el arte de convertir ideas en soluciones digitales. Aprender a programar abre muchas oportunidades. Desarrollar habilidades como lógica, la creatividad y la resolución de problemas. Gracias por... Bueno, en fin, solo esto es una introducción a la programación. Hay muchas lógicas más para la programación, pero solo fue un resumen de qué es la programación y cómo se la puede usar más en nuestras vidas cotidianas y en el mundo. En cuanto a los operadores, son símbolos que usamos para hacer las operaciones como las de sumar, restar, comparar o tomar decisiones, y las expresiones también combinan operadores y variables para obtener resultados. También hay operadores de asignación, que sería el menos, más, igual, menor, que nos sirve para guardar o modificar variables. Un ejemplo sería más menos igual a c, que sería una suma pero con variables asignados. Bueno, hoy hablaremos de las variables y constantes en la programación. Sí, ¿qué es una variable? Una variable es un espacio en la memoria del computador donde se puede almacenar un valor. Puede cambiar
durante la ejecución del programa. Podemos imaginarla como una caja que tiene un nombre y dentro de ella guardamos datos como números, textos o valores lógicos. Por ejemplo, si tenemos una variable llamada edad, podemos guardar el valor de 16. Si luego la persona cumple años, la variable de edad puede cambiar a 17. Es decir, el contenido de una variable puede modificarse. ¿Y qué es una constante? Una constante, en cambio, es el valor que no cambia durante la ejecución del programa. Es como una caja sellada. Una vez que guardas un valor, no puedes modificarlo. Por ejemplo, el número pi, 3, 14, 16, es una constante porque su valor siempre es el mismo. Si un programa ha declarado pi, 3, 14, 16, ese valor permanece igual hasta que el programa termine. Diferentes principales entre variables y constantes. El valor de variable puede cambiar. La constante permanece fijo. Uso común, datos que varían, edad, puntaje, temperatura. En la constante sería datos permanentes, pi, IVA, velocidad de la luz y mucho más. En resumen, las variables almacenan todos los datos que pueden modificarse, mientras que las constantes guardan valores fijos que no cambian. Ambas son fundamentales para un programa que funcione correctamente y pueda manejar la información de forma eficiente. Cuando enfrentamos un problema de programación, lo primero que hacemos es entenderlo bien. Luego diseñamos un algoritmo y lo convertimos en un código. Lo probamos y corregimos los errores. Y así obtenemos un código que nos pueda correr de mejor manera. Y así también podemos solucionar eficazmente algún error que tengamos en el programa. Hoy voy a explicar el tema de la estructura de control. Las estructuras de control son fundamentos en programación porque permiten decidir qué instrucciones se ejecutan, cuántas veces y en qué orden. Sin ellas, un programa solo haría trazos simples lineales. ¿Qué son las estructuras de control? Las estructuras de control son reglas que permiten dirigir el flujo de un programa, es decir, que permiten que el programa tome decisiones, repita acciones o siga un orden específico. Existen tres grandes tipos de estructuras de control. La número 1 es secuenciales, la 2 selectivas o condicionales, la 3 repetitivas o bucles. La estructura secuencial se basa en ejecutar las instrucciones una detrás de otra en el orden que aparece. Esa es la más básica. Digamos, por ejemplo, leer un número, sumar 5, mostrar el resultado. O sea, todo ocurre paso a paso, sin saltos ni decisiones. La estructura selectivas o condicional. Las estructuras selectivas permiten que el programa tome decisiones según una condición. Son útiles cuando queremos que el programa haga algo solo si cumple una condición. Los tipos comunes son un if, que es un sí. Si la edad, por ejemplo, si la edad mayor o igual a 18, mostrar eres mayor de edad. Hay otro que le dicen if o else, que es sí o si no. Un ejemplo es: si la nota es mayor o igual a 7, mostrar aprobado, y si no, es mostrar reprobado. Un if, que es anidados, que es cuando pone varios sí dentro de otro sí. Y un switch es un según, sirve para elegir entre varias opciones. Por ejemplo, donde dice selección de menú. En
estructuras repetitivas o bucles. Cuando necesitamos repetir una acción varias veces, usamos los bucles. Los principales son while, mientras se dice. Repite mientras la condición sea verdadera. Por ejemplo, mientras la contraseña no sea correcta, volver a repetirla, volver a pedirla. Y un for es para, repite un número de veces. Ejemplo, y desde 1 hasta 10, imprimir el número. Y un do que repite hasta, es primero ejecutar una vez y luego evalúa la condición. ¿Por qué son importantes? Las estructuras de control son esenciales porque permiten automatizar tareas repetitivas, hacen que los programas sean más inteligentes, permiten manejar situaciones reales como decisiones, validaciones, ciclos. Sin ellas no existirían videojuegos, apps o sistemas complejos. Bueno, en conclusión, con las estructuras de control permiten que los programas hagan mucho más que solo ejecutar líneas de código. O sea, nos permite elegir rutas, repetir acciones, hacer que el software funcione, que queramos. Gracias por él. Y así. Entonces, estas estructuras de control también se pueden aplicar mediante otros programas como C++, Python, CodeBlocks, etcétera, muchos más programas. Bueno, esta sería la conclusión de las estructuras de control. Gracias por ver este video y espero que la explicación haya sido útil. Muchas gracias. Las estructuras de control son herramientas esenciales para definir un flujo de ejecución de un programa. Se divide en dos categorías principales: condiciones y repeticiones o ciclos. Las condiciones son como si entonces según, que permiten al programa tomar decisiones ejecutando diferentes bloques de código basados en si una condición es verdadera o falsa. Por otro lado, las repeticiones es como mientras, repetir hasta que, permite que un bloque de instrucciones se ejecute múltiples veces, ya que sea un número fijo de repeticiones hasta que se cumpla una condición específica.